Buen día a todos. En esta clase aprenderemos a utilizar de forma básica el programa Civil 3D. Esto nos ayudará al desarrollo del proyecto asignado en el laboratorio. Como primera pantalla tendremos un espacio en blanco en el cual nosotros podremos dibujar y generar todos los modelos que nosotros deseemos de acuerdo al asignado. En la parte superior nosotros vamos a tener diferentes opciones como ser las pestañas. Estas pestañas nosotros las vamos a seleccionar dependiendo de lo que nosotros deseemos hacer. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en la pestaña de inicio para poder ver cómo funciona cada una de estas herramientas o la mayoría de ellas. Iniciaremos con la parte inferior de la pantalla que nos brinda Civil. En esa parte de aquí nosotros tenemos una cinta de comandos. Aquí nosotros podremos escribir aquellos comandos que nosotros manejemos del programa. En lo personal, lo que yo hago es aprender o saber en dónde está cada cosa que necesito, en dónde están las líneas, en dónde está la inserción de puntos, dónde los puedo modificar. Porque depender de la memorización de comandos en ocasiones puede ser perjudicial para nosotros. Se nos pueden olvidar o los podemos escribir mal. En esta parte de aquí nosotros tenemos coordenadas. Si se fijan, tenemos 3 coordenadas, X, Y y Z. Si nosotros nos vamos moviendo en todo el modelo, las coordenadas van cambiando. Las que no cambian son estas número 3, que estas coordenadas pertenecen al eje Z, es decir, a las elevaciones. Pero ¿por qué estas elevaciones no se ven modificadas cuando yo doy clic? Y eso es porque en el modelo yo no he insertado puntos. Si yo no he insertado puntos, el modelo no tiene ni una elevación, por lo que este valor siempre va a ser 0. En cambio, esas coordenadas de aquí sí van a cambiar porque mi punto 0 ya está dado en Civil 3D. Más a la derecha nosotros tenemos esta cuadrícula. Por ejemplo, si nosotros damos clic aquí, notaremos que el programa se nos genera una cuadrícula, mostrándonos aquí el origen o el punto 0, que sería en este caso esta región de aquí. Yo prefiero quitar esta cuadrícula y trabajar con todo el modelo en blanco, porque esta cuadrícula en ocasiones puede hacer que las líneas que yo vaya trazando se vayan confundiendo con las líneas ya establecidas por el programa. En esta parte de aquí nosotros tenemos todo aquello que va a restringir nuestro movimiento, nuestra selección y la forma en la que trabajemos. Por ejemplo, tenemos esta parte de aquí que es la restricción del cursor ortogonalmente, el cual solo va a permitir que yo haga movimientos completamente vertical o completamente horizontal. Es decir, que mis líneas no van a tener una inclinación. Esta parte de aquí es la restricción del cursor a los ángulos especificados, caso contrario a esta restricción ortogonal. Con esta yo voy a tener líneas de color verde que me van a dirigir a los ángulos a los que yo quiero con los que yo quiero trabajar. Vamos a ver varios ejemplos un poco más adelante. En este caso tengo este cuadro blanco con un pequeño cuadro anaranjado y esta es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para trabajar con líneas y con cualquier forma que tengamos en la parte superior. Esta parte de aquí, la del forzar cursor a puntos de referencia, significa que yo voy a tener restricciones y referencias a objetos. Si yo selecciono la flecha que está hacia abajo, voy a tener una lista desplegable con una variedad de posibilidades, como ser punto final, punto medio, centro, centro geométrico, punto, cuadrante, entre otros, ¿verdad? Veremos un ejemplo de la utilización de la mayoría de estos para que quede completamente claro. Aquí se posee la escala. También tenemos lo que son las unidades. Generalmente en el Civil, cuando nosotros lo acabamos de descargar y no lo hemos utilizado, no aparecerán lo que son el grosor de líneas ni las unidades. Para que esto no suceda o para que nosotros logremos que esto aparezca, lo que tenemos que hacer es irnos a las 3 líneas que están en la parte de aquí, seleccionamos
Y aquí nosotros debemos elegir todo aquello que queremos que aparezca en la parte inferior. Por ejemplo, el grosor de líneas es un elemento que yo agregué. Si yo le quito el check al grosor de líneas, desaparece. Por lo que, como a mí me interesa identificar los grosores de línea en todo mi plano, lo voy a seleccionar. En este caso no está seleccionado, pero si yo lo selecciono y empiezo a trazar diferentes tipos de línea con grosores diferentes, se va a percibir. Igual sucede con las unidades, me debo ir a las 3 líneas y en unidades, si yo le quito el check, ya no aparece. Si lo selecciono, yo voy a poder elegir si trabajaré con un sistema decimal o trabajaré con pies y pulgadas, tanto como unidades fraccionarias o unidades científicas. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con unidades decimales, por eso se selecciona. Bien, en esta parte inferior, eso es lo que más nos va a interesar. Esta barra de la derecha no la vamos a estar utilizando. Al igual que esta parte de aquí, esta parte de aquí nos va a ayudar a poder visualizar en qué parte del espacio nos encontramos, pero no lo vamos a visualizar en este video. Vamos a iniciar con el apartado de dibujo. Aquí nosotros tenemos una variedad de funciones o herramientas como ser línea. Si yo doy clic aquí, clic izquierdo, se me va a desplegar una lista con varias opciones. Para este caso, yo solo quiero crear líneas comunes, por lo que selecciono la opción de crear línea. Una vez que yo he seleccionado, mi puntero va a variar un poco. ¿En qué es lo que va a cambiar? Que en el centro ya no va a tener un rectángulo o un cuadrado. Para empezar a trazar líneas, yo voy a seleccionar el punto que yo deseo iniciar, doy clic izquierdo y empiezo a trazar líneas tal y como yo quiera hacerlo. Para este procedimiento, yo debo asegurarme que todo lo que está aquí está desactivado, únicamente las opciones que se ven en azul en mi pantalla. Empiezo a trazar líneas como yo guste. Para este ejemplo voy a formar una M de esta forma. Una vez que yo ya he terminado de utilizar el comando, presionaré la tecla Escape o Escape en español. Esta tecla posee las letras ESC. La presiono y automáticamente ya no está seleccionado el comando de línea. Ahora vamos a utilizar el comando polilínea, que es la tercera opción que tenemos aquí, y empezamos a trazar de igual manera dando clic izquierdo y seleccionando todos aquellos puntos de mi interés. De igual manera, presiono la tecla Escape para poder finalizar el comando. Pero bien, ¿cuál es la diferencia entre el comando línea y el comando polilínea? Pues que este comando de aquí lo que nos permite es ir trazando líneas, pero de forma individual. Es decir, que yo voy a poder seleccionar cada uno de los segmentos, configurarlos o eliminarlos. Caso contrario con la polilínea, que si yo selecciono cualquiera de sus segmentos, se selecciona todo el elemento. Si podemos visualizar la diferencia, si yo edito una polilínea, se va a editar cada uno de esos componentes. Y como lo mencionaba, con líneas se editan de forma individual. Vamos a avanzar con lo que son los círculos o las circunferencias. Le doy clic, la selecciono. Luego me voy al punto en el cual yo lo quiero insertar. Doy clic izquierdo y puedo mover el cursor. A medida que yo lo voy moviendo, el radio se va aumentando. Puedo hacerlo de dos maneras. Como se muestra en la pantalla en azul, ese valor me indica el valor del radio. Para este ejemplo, lo vamos a hacer de dos maneras. Inicialmente, solo con el movimiento del cursor, yo selecciono el tamaño del círculo que deseo y doy clic izquierdo. Si yo voy a insertar el radio, selecciono la circunferencia, doy clic izquierdo y en ese valor azul o sin mover el cursor, yo puedo ingresar un valor de 8 únicamente, luego doy Enter y mi circunferencia se genera utilizando el valor de radio que yo acabo de insertar. Luego voy a tener otro comando que es el de rectángulo. Selecciono de igual manera, me voy al punto en donde yo deseo insertar el rectángulo, doy clic izquierdo y empiezo a mover el cursor.
A medida que yo lo voy moviendo, se va generando el rectángulo. Una vez que tiene las medidas y las dimensiones que yo deseo, voy a dar clic izquierdo. Y así se va insertando cada una de las figuras que yo deseo. Ahora bien, ¿podría yo unir todas estas líneas para obtener una polilínea? Pues sí, sí se puede. Para ello, yo debo seleccionar cada uno de sus segmentos y aquí hay otro aspecto que deseo mencionar. Si yo doy clic izquierdo y suelto el botón y empiezo a mover el cursor hacia la izquierda, se me va a generar un recuadro verde. Si yo lo muevo hacia la derecha, se genera un recuadro en azul. Cada uno tiene su ventaja y desventaja. Si yo deseo seleccionar cada uno de estos segmentos y yo me posiciono en la parte derecha, doy clic izquierdo y empiezo a desplazarme hacia la izquierda, con que yo solo toque un segmento de todo un elemento, este se va a seleccionar. Si visualizan esta última parte o componente, con que yo solo medio llegue hasta esa línea, ya se selecciona. Caso contrario, si yo tengo un recuadro azul, para que se seleccione un elemento, este debe cubrirlo por completo. Entonces, cada uno cumple una función muy importante. El azul yo lo utilizo en aquellos planos en los que tengo una gran cantidad de líneas, para evitar seleccionar algo que no corresponde. En este caso, como ese dibujo o esta figura no está rodeada por otras líneas que yo puedo seleccionar por error, me voy a posicionar en la parte derecha y lo voy a seleccionar con el cuadro verde. Una vez que lo he seleccionado, de igual manera, en esta parte modificar, yo me puedo ir a esta función que se llama juntar o a este comando, selecciono y listo. Lo que era un conjunto de líneas ahora es una polilínea. De manera conjunta, si yo edito cualquier elemento o doy clic en cualquier parte, se va a seleccionar de forma completa. Y caso contrario, si yo deseo convertir una polilínea a un montón de líneas de forma individual, selecciono el elemento, me voy a modificar y en este cubo que aparece con diferentes capas, lo selecciono y automáticamente ya se divide en los diferentes componentes con los que yo lo dibujé. Ahora vamos a utilizar otras herramientas del apartado modificar. Para ello, yo voy a seleccionar la figura, en este caso esta circunferencia, me voy al apartado de modificar, selecciono la herramienta de desplazar, doy clic izquierdo. Siempre o generalmente, cada vez que yo utilice una herramienta, me va a pedir que precise un punto base. Los puntos bases van a ser aquellos puntos de referencia con los que yo voy a poder mover una figura o con los que voy a poder utilizar todas estas herramientas. Para este caso, yo voy a dar clic en el centro o aproximadamente en el centro, clic izquierdo, y ya se va a poder desplazar mi figura. Si se fijan, el desplazamiento se va a generar desde el centro o aproximadamente desde ahí. Si yo deseo mover esta circunferencia hasta un punto como este, pues basta con que yo mueva en mi cursor, lo lleve hasta ahí y dé clic izquierdo. Y listo, ya se ha desplazado. Si yo deseo rotar esta figura, pues lo selecciono, me voy a la segunda opción de girar, doy clic izquierdo y me dice que precise un punto base. De igual manera voy a dar un clic en el centro, pero ustedes pueden elegir cualquier punto de su interés. Doy clic izquierdo nuevamente y ya se va a poder rotar la figura. En este caso, como estamos en una circunferencia, no se logra percibir la rotación, pero de que está sucediendo, ¿verdad? Para finalizar, doy clic izquierdo. Luego vamos a utilizar la herramienta recortar. Pero ¿qué voy a recortar aquí? No hay nada. Pues bien, vamos a insertar una línea. Vamos a trazar una línea de esta forma. Y vamos a tratar de recortar el excedente de esa línea. Yo quiero que solo se vea lo que está dentro de la circunferencia. Para ello, yo voy a seleccionar los dos elementos. Luego, si me cambia la banda de herramientas, me voy a inicio. Luego, aquí en modificar, selecciono la tijera, ¿verdad? Que es el comando recortar.
Una vez que yo ya lo he seleccionado, voy a poder dar clic en aquellos elementos que quiero eliminar, como ser esta parte superior y esta parte inferior. ¿Cuál es la condición para que yo pueda utilizar este comando? Que haya una línea que se toque con otra. En este caso, la circunferencia está siendo intersectada por esta línea. Por esa razón es que yo puedo generar cortes. Si se fijan, el corte se realiza hasta el punto en donde se tocan los elementos que yo he insertado. Para eliminar o para dejar de utilizar el comando, presiono la tecla Escape nuevamente. Y listo. Para generar una copia de este elemento o de los elementos, yo selecciono todo lo que quiero copiar. Nuevamente, si me cambia la banda, me voy a inicio. Y en modificar me aparece la opción de copiar. Doy clic izquierdo y nuevamente me dice que precise punto base, como en varias de estas herramientas. De igual manera, voy a dar clic en el centro. Y una vez que yo doy clic, ya voy a poder desplazar y empezar a copiar la cantidad de veces que yo desee. Para finalizar, nuevamente Escape. Ahora, vamos a ver la herramienta de simetría. ¿Qué son estos dos triángulos que aparecen aquí? De igual manera, yo primero selecciono la figura a la cual le quiero generar una simetría. Esta herramienta es como que yo tenga un espejo. Una vez que doy clic, me dice que precise el primer punto de la línea de simetría. En ese caso, yo voy a elegir esta esquina superior. Luego me dice que precise una segunda línea de simetría. Y aquí es donde viene mi elección. Por ejemplo, si yo doy un clic en esta esquina de aquí, se me va a generar como una forma de espejo en la parte superior. En cambio, si yo doy clic en esta esquina inferior, se me va a generar un espejo en la parte derecha de la figura. Entonces, de acuerdo a mi necesidad, yo voy a dar clic en una de las dos esquinas. Para este ejemplo, yo daré clic en la esquina inferior derecha. Doy clic izquierdo y me pregunta que si quiero borrar los objetos de origen. ¿Cuál es el objeto de origen? Lo que está en azul. Si yo le digo que sí, se va a eliminar. En este caso, yo le voy a decir que no. Para ello, me voy a la opción de no y doy clic izquierdo. Y listo, ¿verdad? Se sigue manteniendo tanto el rectángulo de la izquierda como el de la derecha. Ahora, otro elemento muy importante vendría a ser lo que es la escala. Para ello, yo voy a seleccionar nuevamente mi figura, como siempre. Esta herramienta de escala lo que va a hacer es modificar el tamaño de todos los elementos, manteniendo la figura de origen. Es decir, que su forma y su condición no va a cambiar, solo su tamaño. Selecciono la opción de escala, me dice que precise un punto base como todas las otras herramientas que hemos visto. Voy a seleccionar y si se fijan a medida que yo voy moviendo el cursor, se va aumentando el tamaño de la circunferencia y de la línea. O si yo reduzco su tamaño, de igual manera puedo hacerlo. En este caso voy a aumentar un poco el tamaño. Le voy a dar clic izquierdo una vez que he encontrado el tamaño que deseo. Luego también yo lo puedo realizar de otra manera. Seleccionando la figura, la línea, me voy a lo que es la escala, selecciono mi punto base y me dice que puedo precisar, perdón, que puedo colocar un factor de escala. En este caso, lo que yo puedo hacer es insertar cuántas veces mayor quiero que sea su tamaño. Si yo coloco un 2, le estoy diciendo al programa que quiero que esta circunferencia y esta línea sea 2 veces mayor a la que yo tenía. En este caso, coloco un 2, le doy Enter y si se fijan, su tamaño ha aumentado de acuerdo al factor que yo he insertado. Bien, ahora veremos otra herramienta que es muy importante, que es la herramienta de Offset o desfase. Para ello, yo selecciono mi elemento, me voy a modificar y a la herramienta de desfase. Doy clic izquierdo y me dice que precise una distancia de desfase. En este caso, yo le voy a decir que sean 2 metros. Una vez que yo he insertado el valor de desfase, presiono Enter. Y si yo muevo el cursor y ese está fuera de la figura, el desfase se hará hacia afuera. Pero si yo introduzco el cursor hacia la parte interna del rectángulo,
basta con que yo dé clic izquierdo para que se genere esta forma de aquí. Un desfase de todos sus lados igual a 2 metros. Si yo quiero repetir el procedimiento, basta con que yo dé clic en la figura que quiero desfasar nuevamente para que ya me aparezca esta opción. Pero, ¿qué sucede si yo tengo que estar generando muchos desfases? ¿Será necesario estar seleccionando cada vez el elemento? Pues no, ¿verdad? Vamos a hacer nuevamente el ejemplo con este rectángulo de la derecha. Vamos a seleccionar el comando. Le diremos que esta vez lo queremos cada 0.2 metros el desfase. Daremos Enter. Y si se fijan, el desfase es más pequeño. ¿Por qué? Porque yo necesito muchos desfases en la parte interna del rectángulo. Para que yo no tenga que estar seleccionando la figura cada vez que voy a generar un desfase, en la parte inferior a mí me aparecen varias opciones, como ser la opción de múltiple. Para seleccionarla, basta con que yo presione la M, de Enter, y listo. Yo solo tendré que estar dando clic en la parte interna del rectángulo para que se me vayan generando desfases cada 0.2 metros. Y así poder crear figuras como la que están viendo en pantalla. Para finalizar, presiono la tecla Escape y listo. Voy a poder generar figuras tal y como la que están viendo. Y esas son como las herramientas de dibujo y herramientas de modificar que más comúnmente se utilizan. Son las más básicas. Claramente en todas esas pestañas hay una gran cantidad de herramientas como ser en insertar, en anotar, pero nosotros estaremos utilizando estas como forma introductoria. Ahora, ¿para qué sirve esta parte inferior? Pues vamos a ver otros ejemplos. Si yo trazo otra línea, ¿verdad? Esta línea, si se fijan, yo puedo trazarla al ángulo que yo desee. Pero si yo selecciono esta parte de aquí, que es restricción del cursor ortogonalmente, puedo generar líneas completamente verticales y completamente horizontales. Sin embargo, yo no puedo generar una línea con un ángulo de inclinación igual a 45. No me lo permite, porque yo estoy generando una restricción para que solo pueda trazar líneas a 90. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede si yo selecciono esta opción de aquí? Para iniciar, ya no se quita la selección de la restricción ortogonal. Si yo le doy clic a la flecha que está hacia abajo, me aparecen varias opciones de 90 grados, 45, 30, 22, 18, entre otros. Si yo selecciono el valor de 45 y yo decido trazar una línea, cuando yo esté a 45 grados, se va a proyectar una línea verde, indicándome que aquí estoy aproximadamente a 45 grados. Si observan, el valor del ángulo que está ahí dice 45 grados, 0 minutos y 0 segundos. Y eso es lo que yo le indiqué al programa con esta restricción. Una vez que me aparece la línea verde, basta con que yo dé clic izquierdo para tener una línea a 45 grados. En este caso, yo voy a seguir trabajando con líneas de manera ortogonal. Ahora bien, todas estas restricciones, ¿a mí de qué me sirven? Pues bien, quiero que se fijen en lo siguiente. Si yo tengo seleccionado el punto final, lo que va a hacer es que si yo quiero trazar otra línea a partir de una ya existente, basta con que yo acerque mi cursor para que se me genere un recuadro verde. Este recuadro verde me va a permitir iniciar justo de donde la línea existente finalizó. Si yo doy clic izquierdo, puedo empezar a trazar líneas justo desde ese punto, ¿verdad? Puedo continuar con el trazado de mis líneas. Ahora, también tenemos otra opción que es punto medio. Quiero que visualicen, si yo solo tengo seleccionado el punto final, tal y como se ve aquí, si yo acerco mi cursor, ¿verdad? Previamente, habiendo seleccionado un comando como el de línea, a mí solo me va a generar dos recuadros, uno al inicio y otro al final únicamente. Pero si yo vengo aquí y selecciono el punto medio,
A medida que yo me vaya acercando al punto medio, se va a generar un triángulo, indicándome que este es el punto central de esta línea. Si yo quiero trazar alguna línea a partir de este punto medio, daré clic izquierdo y ya voy a poder seguir con mi dibujo. También tenemos lo que es centro. Quiero que vean que yo voy a trazar otra línea y quiero trazarla a partir del centro de una de estas circunferencias. Vamos a probar con esta. No importa qué tan cerca yo esté del centro, a mí no me va a permitir seleccionarlo porque tengo desactivada la opción. Me vengo aquí, presiono la opción de centro y vean, ahora ya me indica cuando yo estoy en el centro. Puedo estar de manera aproximada, como en este caso, pero una vez que ya me aparece el símbolo, yo doy clic izquierdo y me empieza, perdón, si selecciono la línea y yo estoy cerca del punto o del símbolo que me indica el centro de la circunferencia, yo doy clic izquierdo y ya puedo trazar líneas a partir de ese punto. También tenemos otras opciones como ser el cuadrante. Este cuadrante me va a permitir a mí trazar líneas tangenciales. Si se fijan, en la parte superior me está diciendo que si yo quiero trazar una línea tangencial, debo iniciar desde ese punto de aquí. Doy clic izquierdo y perfectamente yo trazo una línea. ¿Y por qué está completamente recta o completamente horizontal? Porque tengo activado lo que es la restricción ortogonal, ¿verdad? Hay que recordarlo. También podemos tener, a manera de ejemplo, este de perpendicular. Cuando yo voy a trazar una línea, por ejemplo, si yo quiero trazar esta, quiero trazar una línea a partir desde el centro de esta, doy clic izquierdo y cuando yo me esté acercando a esta línea de aquí, me va a mostrar el símbolo de perpendicularidad, indicándome que el ángulo que se va a generar entre la línea existente y la línea que yo voy a trazar es de 90 grados. Basta con que dé clic izquierdo para que ya se genere ese ángulo de 90 grados. Y listo. Así es como yo voy a ir dibujando a lo largo de una poligonal cerrada, a lo largo de un polígono, o de cualquier dibujo que yo tenga que realizar. Bien, si se fijan, aquí nosotros tenemos esta línea que tiene el mismo grosor que todas estas porque no se ha modificado. Entonces, ¿cómo puedo modificar ese grosor? Pues bien, selecciono la línea, doy clic derecho, me voy a propiedades y aquí en propiedades yo tengo grosor de línea. Si yo selecciono aquí, doy clic izquierdo y nuevamente doy clic izquierdo, yo puedo modificar el grosor de esa línea. En este caso le voy a poner 0.3 para que veamos la diferencia y voy a cerrar la ventana. Si yo presiono la tecla Escape, se supone que ya debería notarse el grosor de esta línea con respecto a todas las demás, pero no es así, se ven todas igual. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que yo no tengo activa la opción de visualizar espesores de línea. Si yo vengo aquí y doy clic izquierdo, automáticamente yo ya voy a poder visualizar el grosor que tiene esta línea con respecto a las demás. Y esta es la importancia de saber qué es lo que genera cada una de las herramientas. Porque en ocasiones, y me ha pasado que estoy trabajando con una gran cantidad de líneas, yo les agrego un espesor y me preocupo porque en el plano yo no veo el cambio. Pero es por esto, porque no se ha activado esta opción. La voy a desactivar solo para que se vea todo de forma uniforme. Y bien, esta es como una forma general de la utilización de Civil. La utilización de herramientas de dibujo, herramientas para modificar y algunas opciones que nos restringen el movimiento o la selección de los objetos. Ahora, esto es más que todo lo que nos muestra o lo que podemos utilizar en AutoCAD. Quiero recalcar que la diferencia entre Civil y AutoCAD está en la utilización de puntos o en los trabajos que podemos realizar.
pero Civil prácticamente mantiene la mayor cantidad de herramientas que se encuentran en AutoCAD. Es muy similar. Civil 3D nos da la ventaja que nosotros podemos trabajar con datos de topografía, elaborar curvas de nivel, generar perfiles, secciones transversales, sistema de tuberías, obras lineales, entre muchas otras cosas. Ahora bien, una vez que ustedes ya hayan practicado con todo esto, que hayan explorado un poco más estas herramientas de modificar, que hayan dibujado un poco, que hayan repasado cada una de estas opciones, pues podrán empezar a utilizar un poco más las opciones que nos da o que nos brinda Civil 3D. Esta columna de aquí son las nuevas herramientas que nosotros no vamos a encontrar en AutoCAD. ¿Qué sucede si yo abro Civil 3D y no visualizo esa columna? Pues bien, eso se debe a que quizás yo la tengo desactivada. Para activarla o para que se muestre, debo ir al espacio de herramientas y dar clic izquierdo. Una vez que yo he realizado esto, ya me aparece la columna de opciones. Si yo me encuentro en Prospector, yo voy a poder utilizar todos los puntos obtenidos debido a un levantamiento topográfico. Para poder utilizar esos puntos, lo que yo tengo que hacer es, pero previamente voy a eliminar todo lo que realicé para que no haya confusión. Para trabajar con todos los puntos, pues yo me mantengo en prospecto. Aquí en puntos, yo doy clic derecho y me aparece la opción de crear, pues doy clic izquierdo. Una vez que yo he dado clic izquierdo, se me presenta una ventana emergente como esta. Yo presiono clic izquierdo en la última opción que es importar puntos, porque es lo que yo deseo, traer puntos de otro programa o de una estación total y utilizarlos en Civil. Doy clic izquierdo y se me genera otra ventana o se me muestra una ventana emergente con la que yo voy a poder utilizar todos los puntos o el documento que los contiene. Daré al signo de más. Una vez que yo haga esto, yo debo seleccionar aquellos puntos de mi interés. En este caso, yo voy a seleccionar los puntos que le voy a enviar para el proyecto. Bien, vamos a utilizar los puntos del grupo número 1. Para este caso, yo solo lo selecciono, le doy a abrir. Y aquí ya me aparece la verificación de que los datos están escritos de forma correcta. Si aquí en lugar de este check me aparece una X, significa que debo ir al documento y empezar a hacer modificaciones porque hay algo que está mal. El formato que vamos a elegir para este ejemplo va a ser norte, este y Z, ¿verdad? Ordenada, abscisa y elevación. Una vez que ya tengo esto, pues doy a aceptar. Una vez que yo he dado a aceptar, debo esperar un poco porque como son una gran cantidad de puntos, en ocasiones se vuelve un poco pesado. Una vez que ya me aparece el cursor, pues cierro esta ventana, pero yo veo que no hay puntos todavía. ¿Cómo los ubico? Pues a la ruedita del mouse yo la presiono 2 veces. Cuando ya la presiono 2 veces, automáticamente me lleva hacia donde están todos los puntos. Si se fijan, toda esta nube de puntos es la que me va a brindar a mí la información del terreno. Y esto es lo que nosotros realizamos con un levantamiento topográfico, a obtener información de un terreno. ¿Esta es la manera adecuada de hacerlo? Pues no, porque todos estos puntos fueron extraídos de Google Earth con la ayuda del programa Global Mapper. Para un trabajo o un proyecto en el cual yo debo diseñar y construir, debo utilizar un equipo como ser estación total, GPS o un dron para realizar un levantamiento más ordenado, porque si se fijan, la distribución de puntos no está bien. Tenemos mucha área en blanco sin información, la cual se va a llenar a interpolación, lo cual no es lo mejor que nosotros podemos hacer. Bien, una vez que nosotros tenemos todos estos puntos, ya vamos a poder empezar a trabajar, a generar nuestras curvas de nivel, nuestras secciones,
nuestros perfiles y empezar a generar la forma de nuestro terreno. En el proyecto, yo les voy a asignar a ustedes el área que debe tener cada una de sus parcelas para que ustedes la puedan dibujar dentro de este rectángulo y en base a eso puedan empezar a elaborar cada una de las cosas que se solicitan. Continuando con estos puntos, una vez que yo ya los he importado, me voy al grupo de puntos y doy clic en el signo de más y todos los puntos son todos estos que están aquí. Si yo quiero modificarlos, pues le doy clic derecho, me voy a propiedades y aquí yo tengo varias opciones. Estilo de punto hace referencia a la figura que tiene. En este caso, a mí me gusta utilizar el STA. Y en estilo de etiquetas, pues si yo le digo que quiero descripción, me va a empezar a dar descripción de los puntos. O si quiero la elevación de cada uno de ellos. Para este caso, lo vamos a dejar con ninguno. Le doy aplicar, luego le doy aceptar. Y si se fijan, el estilo de puntos ya cambió. Eso es porque yo lo decidí hacer así y se ve más bonito, a mi parecer, esta figura. Ustedes pueden trabajar con la que ustedes deseen. Una vez que ya tengo todo esto, como les digo, podemos empezar a trazar una parcela, por ejemplo, eh, para este caso. Bien, ¿por qué no se selecciona el punto? Porque aquí en las restricciones yo no tengo seleccionado el apartado de punto. Si yo lo selecciono y me acerco a uno de ellos, si se fijan, ya puedo darle clic justo al centro. Le doy clic y empiezo a dibujar algún terreno. Ustedes lo harán de acuerdo al área que yo le diga que debe tener su parcela para que después hagan el análisis correspondiente. Y así puede empezar a trazar cada una de estas cosas. Luego de tener nosotros nuestra parcela, lo que podemos hacer es generar las curvas de nivel. Para ello, nosotros nos vamos a superficie, damos clic derecho, nos vamos a crear superficie. Y aquí en crear superficie, pues yo voy a cambiar el nombre, le voy a poner curva de nivel. Luego en estilo, aquí dice que las curvas van cada 2 metros y que las maestras van cada 10. Nosotros no utilizamos eso, nosotros utilizamos que las secundarias vayan cada 1 metro y que las maestras cada 5 metros, ¿verdad? Las seleccionamos y le damos a aceptar. Una vez que tengamos eso, pues hacemos lo mismo con, bien, esta la dejamos así, de igual manera cambia, le damos a aceptar y ya se ha generado la superficie. Para ello, nos vamos al signo de más y nos fijamos que ya está la superficie de curvas de nivel. Pero ¿por qué no se visualizan? Y eso es porque nosotros no las hemos generado. Damos clic en el signo de más, en curvas de nivel, luego nos vamos a definición. Luego de eso, nosotros continuamos bajando y nos vamos a la parte que dice grupos de puntos. Damos clic izquierdo, luego clic derecho, nos vamos a añadir. Y aquí únicamente seleccionamos todos los puntos, le damos a aplicar, esperamos un momento que se generen las curvas de nivel y le damos a aceptar. Y ya se visualizarán las curvas de nivel. Recuerden que las curvas de nivel son aquellas líneas que nos muestran a nosotros cuál es la forma del terreno, es decir, qué tan plano o empinado es este. En este caso, nosotros vemos que en la parte derecha las curvas de nivel están más unidas, indicándonos que el terreno en esta parte cambia dependiente de manera rápida. En cambio, en la parte izquierda nosotros vemos que las curvas de nivel contienen cierta distancia, sobre todo en esta esquina superior, indicando que el terreno aquí es más plano que en la parte derecha. Y así es como se generan curvas de nivel y esta es como una pequeña introducción para el inicio del proyecto. Ya los demás, ya lo demás les quedaría a ustedes como investigación y aplicación al programa.
De igual manera, cualquier duda que se tenga acerca de la utilización del programa, estoy a la orden y podré ayudarles sin ningún problema, sobre todo en la edición de perfiles, y les recomiendo que vean la mayor cantidad de videos posible para que puedan desarrollarlo sin ningún problema. ¿Qué faltaría realizar aquí? Pues eliminar las curvas de nivel que están fuera de nuestro rectángulo. Para ello, les recomiendo que antes de hacerlo, unan todos los componentes de su polígono, que los seleccionen y con la herramienta que ya vimos, disculpen, que los seleccionemos y con la herramienta que ya vimos, que es la de unir, unamos cada uno de los segmentos y ya lo tengamos como un solo elemento. Si no hacen esto, no van a poder eliminar las curvas de nivel que están en el exterior del rectángulo. Por lo que, una vez que ya lo hayan hecho, pues ustedes ya van a poder cortar todas estas curvas de nivel que están aquí. Y eso les queda de investigación a ustedes cómo generar lo demás. Así que, como se los dije, cualquier duda, estoy a la orden. Feliz día.